estaban viendo sustituciones. Sí, es que precisamente estaba trabajando el tema de señales, de convolución de señales, y ahí se utilizó esta expresión, entonces la expliqué aquí para que se recordara. ¿Qué cosa es eso? Caso de máximos y mínimos. Tenemos como primer punto tener que tener un conocimiento de análisis de límites. Por ejemplo, en el caso de que x tienda a A o de que x tienda a infinito. También tenemos que tener conocimientos de continuidad. De una función. Y otra cosa más que es importante son las derivadas. Entonces, esto es lo que los conocimientos previos que nosotros necesitamos tener. Ahora, hay otras cosas que nosotros tenemos que tener. Por ejemplo, hay un teorema que es muy importante. El teorema dice lo siguiente: para que una función f derivable en x sub o tenga un extremo local, en x sub o es necesario que cumpla que f, la derivada de esa función, nos dé como resultado 0. Es muy importante. Es necesario, pero no suficiente. Es muy importante que tengamos presente esto. Ahora, ¿qué otra cosa más? Otra cosa más es que si cumple que f, la derivada de f sub x es igual a 0, entonces en x sub o hay un punto que puede ser un máximo local si la derivada de x pasa de valores positivos a negativos en torno a x sub o. O sea que en este caso, que vaya así, miren, que vaya una curva así. Entonces en este caso, por ejemplo, aquí tenemos el x sub o y acá tenemos f' de x y f' de x. Ahora, en el caso de un mínimo, es un mínimo local si f' de x pasa de valores negativos a positivos en un entorno de x sub o. Entonces en el caso de acá sería al revés, que la gráfica fuera así. Entonces por ejemplo aquí tenemos el x sub o y estas serían las derivadas.
Entonces es muy importante que podamos identificar cuándo es un máximo y cuándo es un mínimo local. Para saber si es un máximo y un mínimo local, solamente lo vamos a poder identificar en el criterio de la primera derivada. Solamente ahí vamos a poder identificar si es máximo o mínimo. Ahora, hay 10 aspectos. En cada función vamos a utilizar estos 10 aspectos. Entonces, quiero que lo vayan viendo. Por ejemplo, la número 1, tenemos que ver el dominio de la función. Ese sería el primer aspecto. Número 2, el dominio y el rango. Analizar paridad. ¿Se recuerdan de esto? Cuando un número es par o impar. Eso lo íbamos a poder, vamos a ver, siempre vamos a hacer unos ejemplos de esto, lo que se utiliza. Número 3, la existencia de puntos críticos. Número 4, límites en infinito. Número 5, existencia de ceros en intersecciones. Número 6, existencia de extremos locales. Número 7, intervalos de monotomía. Número 8, existencia de puntos de inflexión. Número 9, intervalos de convexidad y concavidad. Y por último, confección del gráfico. Entonces nosotros vamos a utilizar estos 10 puntos para encontrar la gráfica correcta. Cuando nosotros estuvimos en matemática 1, ¿se recuerdan cuando vimos funciones exponenciales? Yo les dije a ustedes, aquí vamos a hacer un bosquejo de la gráfica, pero vamos a poder hacer la gráfica hasta que lleguemos a ver cálculo. Y aquí es donde lo miramos, en máximos y mínimos. Entonces, vamos a... voy a poner par. Entonces, cuando recordemos cuándo es par una función. Una función es par. ¿Cuándo? Cuando f de x es igual a f de menos x. Yo sé que cuando esto y a la hora de sustituir el menos x son iguales, esto es una función par. Ahora aquí hay una cosa que tenemos que tener presente. Cuando hay una función par, hay una simetría axial, así se le va a llamar, en el eje Y. Por ejemplo, en el caso de la gráfica o de la función x al cuadrado, vamos a ver.
el caso de la función x al cuadrado, ¿cómo es la gráfica acá? Hay una simetría axial en el eje Y. O sea que lo que yo tengo aquí es lo mismo que yo tengo acá en el eje Y. A eso se le llama simetría axial. ¿Ya? Miremos lo siguiente. ¿Cuándo la función es impar? La función es impar cuando f de menos x es igual a menos f de x. Ahora en este caso se le llama simetría central respecto al origen. En el caso de acá, miremos una gráfica, una función que sea impar. Por ejemplo, en el caso de el x al cubo. ¿Cómo es la gráfica de x al cubo? Recordemos, la gráfica de x al cubo vendría así. ¿Ya? O sea que su simetría es central, porque yo lo que tengo aquí lo voy a tener acá, pero en la inversa. Eso se le llama simetría central. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a tener asíntotas. Se recuerdan las asíntotas. Las asíntotas hay horizontales. ¿Qué otro tipo de asíntota hay? Verticales. Y hay otra más. Oblicuas. ¿Se recuerdan de esas? ¿Cuándo es la simetría horizontal? Cuando los límites tienden al infinito. Las verticales, en el dominio de la función. Y las oblicuas se encontraban de la siguiente manera: cuando teníamos una expresión racional, y en el caso del exponente del p de x era un grado mayor a este que tenemos acá. Entonces a eso en el caso del grado, el grado era mayor que el del de arriba que el de abajo. Entonces ahí era como nosotros teníamos las funciones, las asíntotas. Ahora miremos acá. Habíamos hablado de que la primera derivada, ¿qué habíamos dicho de la primera derivada? Los extremos locales, ¿verdad? Ahora miren, pues aquí va a haber algo importante. Si la función derivada de x sub o es igual a 0 y la función, el criterio de la doble derivada de la expresión es diferente de 0, entonces f tiene un extremo local en x sub o. Ahora, ¿cuándo es un mínimo local? Es un mínimo local si f, el criterio de la segunda derivada de x, es mayor que 0. O sea, en este caso esto nos va a quedar mayor que 0. Y es un máximo local cuando es lo inverso, ¿va? Que la derivada de esto es menor que 0. Ahora, hay dos cosas que quiero que tengan ustedes apuntados ahí.
este tipo de gráfica y este tipo de gráfica. A este tipo de gráfica nosotros le vamos a llamar convexa. A este tipo de gráfica nosotros le vamos a llamar cóncava. Cóncava y convexa. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo entonces. Máximos y mínimos. Bueno, miremos pues. La función que vamos a encontrar máximos y mínimos va a ser una que es muy conocida, 4x menos x a la cuarta. ¿Qué es lo que nos pide el inciso A? Recordemos. Miren en sus copias. ¿Qué nos piden en el inciso A? O el número 1, si ustedes lo quieren ver con números. El rango del dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Ahora el inciso B, ¿qué es lo que nos pedían en el inciso B? O el número 2. Si es par o impar, ¿cómo sabemos si es par o impar? Entonces vamos a sustituir el menos x acá. ¿Cómo nos quedaría esto? 4 por menos x menos, le puse x a la cuarta, que es cuadrado. Eso vamos a hacer. 4 a la menos x por menos x al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? Menos 4x menos x al cuadrado. ¿Son iguales estos, sí o no? Entonces no es par. Ahora probemos con f de x. Si yo multiplico el signo menos por lo que tengo acá, ¿cuánto es menos por 4x? Y menos por menos x al cuadrado. Entonces, ¿esto es lo mismo que lo que tengo aquí arriba? No. Vamos a poner aquí con tacha. Entonces, tampoco es impar. Entonces, a esto se le dice no tiene paridad. Así se le va a conocer. ¿Ya? No tiene paridad. Ahora miremos en el caso de acá. ¿Qué era el punto número 3? Existencia de puntos críticos. Bueno, ahí es muy sencillo encontrar los puntos críticos. ¿Cómo podemos encontrar puntos críticos acá? ¿Ah? No. ¿Cómo podemos encontrar puntos críticos? Despejando x, no. Podemos factorizar acá. ¿Será que se puede factorizar esto? ¿Cómo nos quedaría la factorización? X. Aquí nos quedaría 4 menos x. Este sería 0 y x sería 4. Ahí estarían mis dos puntos. Ahora, hay una cosa que siempre es importante. ¿Esta función es continua o no es continua? Eso lo podemos ver desde el inicio. ¿Es continua o no es continua? Es continua. Porque no tiene un punto donde haya un corte. Entonces sí es continua. Ahora miremos el inciso D. ¿Qué nos decía el inciso D? Los límites en infinito. Bueno, muy sencillo. Probemos el límite en infinito positivo. De 4x menos x al cuadrado. Cuando esta función tiende a infinito, ¿hacia dónde va la gráfica? Hacia abajo. Recuérdense, la gráfica, cuando tiende a infinito positivo. No. No, porque el x al cuadrado es negativo. Vamos a ver. Si fuera la gráfica así, tenemos acá, la gráfica iría así. ¿Sí? Entonces, cuando tiende a infinito, ¿hacia dónde va la...? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Menos infinito. Menos infinito.
menos infinito. Entonces ya sabemos que aquí es menos infinito. Y cuando el límite de x tiende a menos infinito, esta expresión también es menos infinito. Muy bien. Ya terminamos el otro punto. ¿Cuál era el punto E? El punto E es esto, miren, el punto E era encontrar los máximos locales, y los máximos locales los puntos críticos, perdón, y los puntos críticos están en 0 y están en 4. Ese era el inciso E. Ahora el inciso F. ¿Cuál es el inciso F? ¿El F? ¿Qué nos dice el inciso F? Existencia. ¿Cómo? Ah, bueno, ¿y cómo encontramos la existencia de extremos locales? Con la derivada, exactamente. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Cuánto? 4. Ajá. Entonces, vamos a encontrarle una vez la segunda derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada? Ah, bueno. A la primera derivada la vamos a igualar a 0 y vamos a despejar esta expresión. ¿Cuánto nos quedaría esto? 2 positivo. Eso va a ser muy importante. Entonces vamos a ir ahorita al ¿cómo se llama? A la parte donde una vez nos vamos a tirar. Solo quiero decirles que del punto F, o sea de la sexta a la décima, ya podemos ir construyendo la gráfica dependiendo de lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí vamos a hacer nuestro plano. Aquí tendríamos nuestro eje G y aquí tendríamos nuestro eje X. 1, 2, 3 y 4. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Muy bien. ¿Qué puntos tenemos? Tenemos los puntos críticos, sí. Los puntos críticos están en 0 y ¿en dónde? En 4. ¿Qué otra cosa tenemos más? En la segunda derivada nos decía que en el punto 2 iba a estar si era convexa o cóncava. Dependiendo de si era convexa o cóncava, íbamos a ver si era un máximo o un mínimo local. Sustituyamos este 2 en la función original. ¿Cuánto es 4, 2 por 2 al cuadrado? ¿Cuánto nos da esto? Aquí nos daría 8, 4 y esto nos da 4. O sea que cuando tengo aquí este punto, aquí tendría este valor. Entonces nuestra gráfica vendría para acá. Con la primera derivada que se sustituye. Exacto. No con la segunda. La segunda, realmente lo que nos va a dar la segunda es el punto de inflexión. O sea que en este caso, el punto de inflexión no, estaría en ¿cómo se llama? Como recuerde que cada una de esas cosas se va evaluando a 0. Ajá. Entonces, si yo igualo esto a 0, no hay nada. Entonces no habría punto de inflexión, ¿verdad? Entonces, ahora en una gráfica más adelante, sí nos va a decir si el punto es de inflexión o no es de inflexión. Pero hay una cosa que sí había hablado acá, que también si nosotros hacíamos la segunda derivada, si nos quedaba mayor que 0, ¿qué era?
Y si era menor que 0, era un. Máximo. Y esto nos quedó menor que 0. Por lo tanto, lo que encontramos aquí fue El mínimo, el máximo. un máximo. Sí, porque igual la flechita. Exacto. Ya. No es necesario dibujar la gráfica. Aquí sí. Sí. Miremos otro. No sé si hagan a copiar o no hagan a copiar. Es que hay tres criterios de derivada. El primer criterio, el segundo criterio y el tercer criterio. En el segundo criterio lo que vamos a encontrar son los extremos locales. En el tercer criterio es donde nosotros vamos a identificar si hay, ¿cómo se llama esto? Si hay inflexión o no hay inflexión. Ahora, hay una cosa que sí quiero que tengamos presente acá, y eso no lo pusimos porque les dije que lo íbamos a construir conforme la gráfica, los puntos de monotomía. ¿Cómo podemos encontrar los puntos de monotomía? Eso lo vamos a ver a partir de que nosotros encontramos los puntos críticos. Aquí tengo un punto crítico, acá tengo otro punto crítico. Entonces, de menos infinito hasta 0, incluyendo. ¿Es creciente o decreciente mi gráfico? Es creciente. De 0 hasta 4. Aquí no se podría definir exactamente, porque en una parte es creciente y otra. Entonces vamos a poner de 4 a 2. Es creciente. Y de 2 a 4, decreciente. Y por último, de 4 a más infinito, es decreciente. ¿Esos qué digo que eran? Son los intervalos de monotomía. ¿Cómo se pueden aplicar eso? Decreciente, yo lo puse decreciente. Sí. Bueno, vamos a ver otra gráfica. La gráfica que vamos a ver ahorita es la siguiente. ¿Puedo borrar o cambiar? El más infinito se incluye, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Bueno, miremos la siguiente gráfica. La siguiente función, perdón. La siguiente función es x al cubo menos 4x al cuadrado más 4x. Muy bien. ¿Qué me piden al inicio? El dominio. ¿Cómo sería mi dominio? Todos los reales. ¿Cómo sé cuándo va a cambiar esto? Cuando sean los reales o cuando deje de ser reales. Cuando haya una división. Cuando haya una división con x, ¿qué más? Raíz. Logaritmos, raíz con x. ¿Qué más? Raíz y denominador mezclado con x. Ahí va a ser diferente el dominio. Se usan las igualdades. Exacto. Ahora miremos si hay paridad o imparidad, o no hay paridad, perdón. F de menos x. Entonces aquí sería menos x al cubo, menos 4, menos x al cuadrado, más 4 por menos x. ¿Cuánto nos quedaría el primero? Menos x al cubo. Acá, 4x al cuadrado. ¿Y acá? ¿Esto es lo mismo que lo que tengo aquí arriba? No, entonces no es par. Miremos si es impar. Vamos a multiplicar por el signo menos. Menos por x al cubo, menos por menos 4x al cuadrado, menos por
4x, este tampoco es igual al anterior, por lo tanto, no es par ni tampoco es impar. Ahora miremos. En caso de que fuera par o impar, se podría dar como concluida en ese aspecto porque ya se sabe que el valor o no ¿Va existe, a ser axial o es cero. o es central? Lo que podríamos hacer es, podríamos omitir algunos puntos porque ya sabemos cómo sería el comportamiento de las axiales o centrales. Entonces ya la gráfica ya sería más sencilla. Miremos en el caso de acá. ¿Hay continuidad aquí? ¿La función es continua? Es continua. El inciso D, límites que comprenden al infinito. Límite cuando x tiende a menos infinito, por favor en calculadoras, de x al cubo menos 4x al cuadrado más 4x. Aquí vamos a tener que utilizar lo siguiente. Utilizar valores máximos y mínimos. En el caso, en valores grandes, negativos, por ejemplo, si yo sustituyo un valor grande elevado al cubo, me va a dar menos un valor bastante grande cercano a este valor. Ahora, en el caso del cuadrado, si es negativo, a la hora de ponerlo acá, igual me va a quedar negativo. Y en el caso de acá, negativo. Entonces, a la hora de operar esto, yo sé que mi resultado me va a quedar un menos infinito. Ahora miremos en el caso del infinito positivo. ¿Cómo nos quedaría acá? Más infinito, así es. Esa es la diferencia entre los dos límites. Muy bien, vamos al inciso E. En el inciso E son los puntos críticos. Miremos si la expresión se puede factorizar. ¿Se puede factorizar o no se puede factorizar? ¿Qué caso de factorización es? Factor común. ¿Todavía se puede seguir factorizando? ¿Qué caso? Entonces nos va a quedar esta expresión. ¿Podemos igualar a 0? Sí. Este es igualado a 0 y este también es igualado a 0. Y aquí nos va a quedar más menos raíz cuadrada de 0. Y esto nos va a quedar 2 más menos la raíz cuadrada de 0, que nos va a quedar como resultado el 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miremos, pues. Vamos a pasar a ver las derivadas de una vez, antes de. Para ver los extremos locales. La primera derivada de la primera expresión, ¿cuál es? 3x al cuadrado, 8x más 4. Por favor, en sus calculadoras yo ya les enseñé cómo encontrar los puntos críticos. Y según lo que yo había hecho en mis cálculos, me van a quedar que mi primer valor es 3 y el segundo valor es 2/3. Por favor, compruébenlo en sus calculadoras. Esa captura es la segunda derivada, ¿no? Y la segunda derivada, ¿de una vez saquemos la segunda derivada? ¿Cuál sería la segunda derivada? 6x menos 8. Ahora les voy a pedir que esto que tenemos aquí lo evaluemos acá para ver si es un máximo o un mínimo. En el caso del 2, perdón, todavía no. Todavía hace falta igualarlo a 0. Igualémoslo a 0. La segunda excepción. Ajá. ¿Cuánto nos quedaría esto?
¿Cuánto? 4/3. 2/3. 2/3. 2/3. Muy bien. Vamos entonces a pasar a lo siguiente. Pongan mucha atención. Vamos a pasar ya a la parte de la gráfica. Miremos cómo sería la gráfica entonces. ¿Dónde están los puntos, los extremos locales? Están en 0 y en qué otro número? Y en 2. Aquí están los puntos críticos. Ahora vamos a tener otro punto crítico. O vamos a hacer otra sustitución. Yo les voy a pedir acá, por favor, revisen esto. ¿No era 2? 2 y 2/3, no. 2 y 2/3. Ah, yo tenía mal acá, entonces esto. Es 2, me dijo, ¿verdad? 2 y 2/3. Entonces, por favor, háganme el favor de sustituir en la función original estos dos valores. Y díganme cuánto les queda. Según el 2/3, a mí me quedó 1.18. Y en 2 me quedó 0, obviamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar la gráfica? La gráfica va a ser la siguiente. Va a venir de acá, para acá. Venir de acá, para acá y acá. Ahora, ¿por qué sé que aquí rebota la gráfica? A ver, recuérdense, ¿por qué rebota la gráfica? Porque esta es de multiplicidad 2. ¿Qué significa la multiplicidad 2? Que hay un rebote. ¿Sí? Ahora miremos, pues. Intervalos de monotomía. ¿Cuál sería el primer intervalo? De 0, de menos infinito, perdón, a 0. ¿Cómo se le llama esto? Creciente. Ahora, de 0 a 2/3, creciente. De 2/3 a 0, a 2, perdón, decreciente. Y por último, de 2 a más infinito, que es creciente. Solo les voy a pedir un favor. Saquemos la tercera derivada. Ahora escuchen bien acá. ¿Qué significa que en este punto, cuando lleguemos a tener, cuando lleguemos a la gráfica, vamos a tener que tener un punto de inflexión? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un cambio. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Si la tercera derivada nos quedó 6, como dice así, estamos bien. Porque si nos hubiera quedado 0, tendríamos un problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Perdón, hay un dato que tengo aquí que está equivocado. Despejado esto, ¿cuánto nos queda? 4/3. Pero entonces sí estaba mal esto. 4/3 a qué es igual. Dividan 4 dentro de 3. ¿Cuánto? 1 no. 3/4 es .75. .33. Ahora miren. En ese 1.33, ahí es donde va a estar nuestro punto de inflexión. ¿Qué significa este punto de inflexión? Cuando hay un cambio de concavidad. Por ejemplo, esta gráfica venía a ser, ¿cómo se le llamaba esto?
Cuando venía así. Bien, entonces, va. Entonces venía acá y en este punto estuvo su punto de inflexión. O sea, hubo su punto de cambio, que cambió de cóncava a convexa. Esos son los puntos de concavidad. Entonces, de inflexión, perdón. Entonces, en el inflexión sería en el 1 ajá, en el 4 tercios. 4 tercios. Según lo que nos salía aquí. Creo que abajo. Muy bien. Vamos a ver otra más. Y ahí no se incluye el 2 tercios y el 2. 2 tercios. Y el 2. ¿Bien? Tiene paréntesis. Ah, sí, pero sí se incluye. Sí. En el caso de como vuelvo a repetir, en el 4 tercios, en el 1.33, aquí miren, aquí en el 1.33 estaría por acá. Acá estaría el punto de inflexión. El punto de inflexión. Que cambia, que inicialmente, ¿cómo iba a ser la gráfica? Tenía de ser cóncava, pero aquí ya cambió la dirección a ser convexa. ¿Sí? Muy bien. Y entonces se saca de la segunda derivada. En la segunda derivada a la hora de sustituir la función original. O sea, mira, en la tercera derivada, si nos hubiera quedado 0, habría problemas. O sea, no podríamos encontrar el punto de inflexión como en el anterior caso. Pero aquí sí podemos encontrar el punto de inflexión, porque sí hay punto de inflexión, porque no quedó 0. ¿Ya? Bueno, miremos la siguiente. Dice f de x es igual a 2x al cuadrado menos 8 dividido x al cuadrado menos 9. Bueno, aquí el dominio ya no son todos los reales. ¿Cuál sería el dominio entonces? Todos los reales, excepto ¿quiénes? El más menos 3. Porque tanto el 3 positivo y el 3 negativo nos hace 0 el denominador. Y eso es lo que nosotros no buscamos. Miremos ahora si es par o si es impar. Por lógica, esta función es par. Miremos. 2 menos x al cuadrado menos 8 y abajo menos x al cuadrado menos 9. ¿Cuánto nos da lo de arriba? 2x al cuadrado menos 8 y abajo x al cuadrado menos 9. Por lo tanto es par. Ahí sí es par. ¿Qué significa que sea par? Que hay una simetría axial. Recuérdense de eso. Ahora, el inciso E, ¿qué era lo que C, perdón? ¿Qué buscábamos en el C? Puntos críticos. Puntos críticos. ¿Cuáles serían nuestros puntos críticos? Y ya no es necesario buscar impar. El más menos 3. Ahí lo tenemos. ¿Qué más tenemos? El inciso D. Los límites. El límite cuando x tiende a infinito positivo de la función y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. La C creo que si era continua o algo. Si había continuidad también. Sí. Pero esta no es continua porque hay cortes. Miremos pues, ¿cómo nos quedaría el límite acá cuando tiende a ser infinito? No. Si ustedes se recuerdan, hacíamos algo acá.
dividíamos el x al cuadrado acá y acá. Y acá también dividíamos el x al cuadrado. Y ya evaluábamos, ya se anulaba este, y evaluábamos. Por ejemplo, acá, el 8 dividido el x al cuadrado, el límite cuando tiende a infinito, va a quedar, esto nos va a quedar 0. Entonces lo que nos va a quedar aquí arriba es 2. Igual acá nos va a quedar 0 y aquí nos va a quedar 1. Por lo tanto es 2. Y también aquí nos va a quedar 2. Y eso lo pueden comprobar ustedes en su calculadora. Ahora miren pues, inciso C. ¿Qué nos pide el inciso C? Los ceros. ¿Cuáles son los ceros? Más menos ¿qué? Más menos 3. Y también hay un vertical. ¿Cuál es el? Perdón. Este es horizontal. ¿Cuál es el horizontal? El 2. Así es. El 2. O sea que nuestra gráfica, si nosotros nos ponemos a ver acá, vamos a tener acá vamos a tener esto, y lo rojo punteado va a ser las asíntotas, o donde están los ceros, ¿verdad? Vamos a ponerlo punteado. En 1, 2 y 3, aquí estaría nuestro 1, 2 y 3. Aquí estaría el otro vertical. Y el horizontal, en 2. Ahí estamos. ¿Sí? Ahora miremos pues. ¿Qué sería el inciso F? Los extremos locales. ¿Cómo encontramos los extremos locales? Derivando, haciendo la primera derivada. ¿Cómo era la función? 2x al cuadrado menos 8 dividido x al cuadrado. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Una derivada del cociente. Diremos pues. Recordemos cuál es la derivada del cociente. La derivada de lo de arriba, ¿y cuánto me queda? 4x por el segundo sin derivar, que sería el de abajo, ¿verdad? Menos la derivada del de abajo, 2x por el de arriba, 2x al cuadrado menos 8. ¿Todo esto dividido quién? El segundo elevado al cuadrado. Miremos cómo nos quedaría esto. 4x por x al cuadrado, 4x al cubo. Ahora aquí, 9 por 4x. Miremos acá. 2x por 2x al cuadrado. Y menos 2x por menos 8. Más 16x. Muy bien. ¿Todo esto dividido qué? X al cuadrado menos 9. Miremos que se puede cancelar acá. Se puede cancelar estos dos. Y podemos sumar u operar estos dos, que nos quedaría con menos 20 partido x al cuadrado menos 9. ¿Qué más podemos hacer aquí? Igualarlo a 0 y despejar. Si yo despejo, ¿cómo me quedaría esto? Este pasa a multiplicar con 0, queda 0. El 20 divide con el 0 y nos queda 0. O sea que aquí ya sabemos dónde está nuestro máximo o mínimo local, dependiendo de lo que nos quede. Solo sabemos de que es un extremo local. ¿Qué nos hace falta? La segunda derivada. Y después la tercera. Miremos pues, de esta función. ¿Cómo nos quedaría la derivada del primero? Lo voy a poner al cuadrado acá. ¿Cuánto vimos? Menos 20 por el de abajo sin derivar. ¿Sí?
menos la derivada de lo de abajo. Podemos elevarlo al cuadrado, nos quedaría x a la cuarta, o podemos hacerlo por la cadena si ustedes gustan, más sencillo. ¿Cómo sería la derivada por la cadena? La derivada de lo de adentro, ¿cuánto nos quedaría? 2x multiplicado por qué? Miren, pues para que no se hagan bueno, lo vamos a hacer despacito. Aquí sería x al cuadrado y aquí sería x al cuadrado menos 9. ¿Cuál sería la derivada de este? 2x. Y la derivada de este, 2x. Entonces nos va a quedar 2x de este multiplicado por 2 y esto lo sustituimos con esto. ¿Ya? ¿Y cuánto nos quedaría? Aquí podemos multiplicar esto. ¿Cómo nos quedaría? 2x por 2 por x al cuadrado. 4x. ¿A qué? 2x por 2 por menos 9. Menos 36. X. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? O también, otra cosa que podríamos hacer es haber hecho la operación, miren, x al cuadrado menos 18x, x a la cuarta sería acá, x a la cuarta menos 18x al cuadrado más 36, y la derivada de esto, ¿cómo nos quedaría? 4x al cubo menos 36x, y este nos da 0. ¿Se dan cuenta que nos dio lo mismo? Podría ser cualquiera de las dos. Entonces, ¿cómo nos quedaría la segunda derivada? 4x, ¿qué? Al cubo menos multiplicado por quién? Por menos 20x. Y todo esto dividido dentro de x al cuadrado menos 9 elevado al cuadrado y elevado al cuadrado nuevamente. O sea que nos va a quedar elevado al cuadrado. Multipliquemos esto. Menos 20. Esto nos va a quedar x al cuadrado, x a la cuarta, perdón. Menos 18x al cuadrado más 36. Multipliquemos esto que tenemos acá. Menos 20x por menos por 4x al cubo. Más 80x a la cuarta, tienes razón, a la cuarta. Menos 20x por menos 36 nos va a quedar menos 720x al cuadrado. ¿Sí, verdad? Ahora va todo esto dividido x al cuadrado menos 9 elevado a la cuarta. Multipliquemos esto. Menos 20 por x a la cuarta, menos 20x a la cuarta. Menos 20 a la cuarta, al cuadrado. Menos 20 por 180, por 18, perdón. 360x al cuadrado. Menos 20 por 36. No. 720, muy bien. Más 80x a la cuarta menos 720x al cuadrado. Todo esto dividido ¿qué? X al cuadrado menos 9 igual a 4. ¿Qué podemos reducir? Menos 20x a la cuarta menos 80, 40x a la cuarta. Menos 360 menos 720. 1080. ¿En la primera no es 60? ¿Aquí? Sí, es 60, tienes razón, perdón. Yo Sigo pensando que ese 360 era positivo. ¿Este era positivo? Según yo, sí. Sí, tienes razón, es positivo. Porque menos, está mal. Sí, es negativo. Entonces aquí va a disminuir la cantidad. Vamos a ver. Menos 720 más 360, ¿cuánto nos daría negativo siempre? Pero ¿cuál sería el resultado? 360.
Menos 360. ¿Y acá? Menos 720. Todo esto dividido, x al cuadrado menos 9 elevado a la cuarta. Entonces, ya sacamos la primera, ya sacamos la segunda. Les dejaré a ustedes que sacaran la tercera. Solamente les voy a pedir que con su calculadora, por favor, háganme la campaña de sacar ahí cuáles serían al igualarlo a 0, cuáles serían los valores que tienen ahí. Ustedes en su calculadora tienen para poner x a la cuarta, x al... ¿Cuáles serían los ceros? El x1, el x2, el x3 y el x4, porque aquí quedarían 4 resultados. Ya sabemos de que esto, miren, esto al multiplicarlo con 0 nos da 0. Entonces lo que nos importa es esto. O sea, en su calculadora. Hoy es día de aburrido, así que. Ya sabía que te iba a poner. 2.75 un número decimal. ¿Cuánto? 2.75 y un número decimal que le sigue. Dígame los primeros. 2.755. Ahí está. 7, 3 y 7. Madreme los otros. Menos 2.753. 6. Ahí. 1.25. 8. 0. ¿Y el 4? A ver, me creo que esos son imaginarios. Ah, son imaginarios. ¿Cuál es imaginario? El 3 y el 4. Son imaginarios. El mismo número, pero imaginario. Ah, va. Entonces solamente lo vamos a colocar aquí que son imaginarios. Estos, Bueno, ya son un negativo, pero. uno positivo, uno negativo. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos los cuatro ceros. Nos vamos entonces a la parte de la gráfica. Aquí está. Aquí ya lo tenemos. Por favor. Entonces habíamos tenido el 2. ¿Qué me dijo, muchacho? El 2.75. O sea que aquí en el 2.75 aquí tenemos 1, 2 y el 75 estaría por acá negativo y acá estaría el positivo. Por favor, en su calculadora me va a ayudar a sustituir estos dos valores en la función original. En la original. Solo voy a borrar esta página que la puse por equivocación. Ahí está. ¿Cuánto se graba? No, pero en la original. Menos 4.95. 1, 2, 3, 4.95. Ajá. Y el otro tendría que quedar igual. O sea que en este caso, ¿cómo sería la gráfica? En este punto sería así. ¿Sí? Ahora, como eso axial, como es axial, significa que este y este van a ser iguales. O sea que en este caso estos tendrían que ir acá y este tendría que ir acá. Eso lo encontramos nosotros a la hora de sustituir los demás valores. Pero hay una parte que sí es importante, el máximo local. ¿Cuál es el máximo local? El máximo local, ¿cuánto nos quedó? 0. Este sería
nuestro máximo local. ¿Ya? Ahora, sí hay punto de inflexión, quiero comentarles. El punto de inflexión quedaría, perdón, no hay punto de inflexión, quiero comentarles, en este tipo de gráfico. A la hora, eso lo sacamos con la tercera derivada, pero no va a haber un punto de inflexión. Muy bien, jóvenes.